Bienvenidos a Historia EBAU España. En este video repasaremos los pueblos prerromanos en la península ibérica, una etapa fascinante que nos muestra cómo era nuestro territorio antes de la llegada de Roma. Conocer a los íberos, los celtas, los celtíberos y los pueblos colonizadores como fenicios, griegos y cartagineses nos ayuda a comprender cómo se formaron las primeras culturas, las primeras ciudades y las bases de lo que más tarde sería la Hispania romana. Comprender esta etapa es esencial para entender los orígenes históricos y culturales de España. Antes de que Roma llegara a la península ibérica, ya existía aquí una historia rica, compleja y llena de vida. No era una tierra vacía. Era un mosaico de pueblos muy distintos entre sí, que compartían un mismo espacio, pero hablaban lenguas diferentes, tenían costumbres propias y miraban el mundo de formas muy distintas. A todos ellos los conocemos como pueblos prerromanos, es decir, los que vivían en la península antes de la conquista romana. Si pudiéramos viajar atrás en el tiempo, veríamos una península diversa, llena de contrastes. En las costas del Mediterráneo, donde el clima era más suave y el mar ofrecía rutas de comunicación, vivían pueblos más avanzados y urbanos. En cambio, en el interior y el norte, entre montañas y llanuras, la vida era más sencilla, más rural y muchas veces más dura. La geografía, como tantas veces, determinó el modo de vida de cada pueblo. En el sur y en el este vivían los íberos. Eran probablemente los más organizados. Fundaban ciudades fortificadas llamadas oppida, desde las que controlaban el territorio. Tenían una sociedad jerarquizada, con jefes guerreros, comerciantes y artesanos. Se dedicaban a la agricultura, al trigo, la vid y el olivo, a la minería y a la metalurgia. Eran también grandes artistas. De ellos conservamos esculturas tan famosas como la Dama de Elche o la Dama de Baza, que reflejan una cultura refinada y simbólica. Los íberos tenían su propia escritura y un comercio activo con los pueblos del Mediterráneo. De hecho, los fenicios, los griegos y los cartagineses dejaron en ellos una profunda huella cultural. En el norte y el oeste, en cambio, vivían los celtas, pueblos de origen indoeuropeo llegados siglos antes desde el centro de Europa. Su vida era distinta, más sencilla, más rural. Vivían en aldeas fortificadas llamadas castros, situadas en colinas o montes, desde donde podían defenderse mejor. Se dedicaban sobre todo a la ganadería, a la agricultura de subsistencia y al trabajo del hierro. No tenían escritura ni grandes ciudades, pero sí una fuerte tradición oral y una profunda conexión con la naturaleza. Creían en los espíritus de los ríos, de los bosques y de las montañas. Su religión era naturalista y cercana a la tierra. Su arte, aunque más simple que el de los íberos, destaca por sus armas, sus joyas y sus objetos metálicos finamente trabajados. Entre los íberos del sur y los celtas del norte, en la zona central de la península, vivían los celtíberos, una mezcla de ambos mundos. De los íberos tomaron el comercio y la escritura, y de los celtas heredaron su estructura tribal y su espíritu guerrero. Vivían también en oppida fortificados y se ganaron la fama de ser grandes guerreros. De hecho, los romanos los admiraban por su valor, aunque también sufrieron su resistencia durante la conquista. Antes incluso que los íberos, en el valle del Guadalquivir floreció una cultura misteriosa: Tartesos. Las fuentes antiguas la describen como un reino rico en metales, gobernado por reyes poderosos y sabios. Fue el primer gran centro urbano del occidente europeo y un punto clave del comercio con los fenicios. Su desaparición, hacia el siglo VI a.C., sigue siendo un misterio. Tal vez fue consecuencia de la expansión cartaginesa, o simplemente del paso del tiempo. En el norte, entre montañas, vivían los vascones, un pueblo con una cultura y una lengua propias. El euskera, que ha llegado hasta nuestros días. Eran menos jerarquizados, más aislados, pero resistentes y muy unidos a su territorio. Representan una de las raíces más antiguas de la península. Pero los pueblos autóctonos no vivían solos. Desde el siglo IX a.C. llegaron a estas costas los fenicios, procedentes del actual Líbano. Fundaron Gadir,
la actual Cádiz y otros enclaves comerciales. Trajeron con ellos su escritura alfabética, nuevas técnicas de navegación, el trabajo del vidrio y el cultivo del olivo y la vid. Su influencia fue profunda, especialmente en el sur peninsular. Después llegaron los griegos, que fundaron colonias como Emporion, hoy Ampurias, o Rod, la actual Rosas. Con ellos se intensificó el comercio y el contacto cultural. Introdujeron la moneda, la cerámica decorada y un nuevo estilo artístico inspirado en su mundo clásico. Los íberos adoptaron muchas de esas costumbres. Más tarde, los cartagineses, herederos de los fenicios, ocuparon el sureste peninsular, controlaron las minas, las rutas comerciales y fundaron ciudades como Cartago Nova, la actual Cartagena. Su presencia fue decisiva en la organización económica y militar de los pueblos del sur, hasta que su enfrentamiento con Roma cambió el destino de la península. Cada uno de estos pueblos, autóctonos y colonizadores, aportó algo fundamental. Los íberos y los celtas desarrollaron formas de vida propias, adaptadas a su entorno. Los fenicios, griegos y cartagineses trajeron nuevas técnicas, creencias y formas de organización. La península ibérica se convirtió así en un verdadero cruce de culturas. Cuando Roma llegó, no encontró una tierra salvaje, sino un territorio diverso y experimentado, con pueblos que ya sabían comerciar, cultivar, escribir y luchar. Los romanos, en cierto modo, solo continuaron una historia que ya había comenzado siglos antes. Por eso, hablar de los pueblos prerromanos es hablar de los cimientos de nuestra historia, de los primeros que dieron forma a lo que hoy somos. Una historia hecha de mezclas, de encuentros y de mil maneras de vivir una misma tierra, porque mucho antes de Roma ya existía aquí, el alma de la península ibérica. Y hasta aquí nuestro repaso de hoy. Si te ha servido para estudiar, suscríbete a Historia EBAU España y activa la campanita para seguir repasando todos los temas de la EBAU. Recuerda, estudiar la historia es comprender quiénes somos.